Buenos días a todos. Pues primero agradecer la invitación. Para mí es fundamental dar a conocer. Tenemos 3 años trabajando esta licenciatura, realmente es nueva. Este año, en agosto, vamos a recibir la nueva generación y estaremos cumpliendo los 4 años por los cuales está conformada nuestra licenciatura. Entonces es la primera vez que ya van a estar todos los años cubiertos. Atendiendo al objetivo del día de hoy de esta sesión, voy a presentarles la que sigue, por favor, un contexto. Si esta es la agenda que vamos a tener para el día de hoy, vamos a presentar unos antecedentes de cómo surge este proyecto, nuestro concepto que tenemos de vejez, un contexto general del envejecimiento para que ustedes vean en cuanto a cifras por qué es de suma trascendencia en trabajar en una licenciatura como esta. Presentaré también la descripción para que ustedes conozcan de una manera general el plan de estudios y finalmente, desde luego, presentaré algunos de los obstáculos con los que nos hemos enfrentado, pero también tenemos ya avances de esta licenciatura. ¿Sí? Muchas gracias. La que sigue, entonces, por favor. Yo les quiero decir que esta licenciatura no surge, digamos, de una ocurrencia inmediata, ¿no? Sino que parte de que yo formo parte de una unidad de investigación en gerontología que viene trabajando desde 1994. Y que hemos transitado, como muchas de otras disciplinas, por diferentes ámbitos. Al principio se empezó a trabajar el envejecimiento exclusivamente desde una perspectiva biológica. Sin embargo, posteriormente nos vamos dando cuenta que esto no nos ayuda, pero no nos explica la complejidad de lo que es el envejecimiento. Esto nos ha tomado muchos años, pero creo que así es como vamos transitando, ¿sí?, en la forma de entender ciertos fenómenos. En este caso, el asunto del envejecimiento. La que sigue, por favor. El objetivo, entonces, de la unidad de investigación en gerontología es formar recursos humanos para la investigación, ¿sí?, sobre el proceso y las repercusiones que el envejecimiento tiene en los diferentes ámbitos, biológico, psicológico, social, económico, político, en todos los ámbitos, ¿sí? No podemos entenderlo exclusivamente como que a partir de que tenemos 60 años ya somos personas viejas, porque también eso es algo que hemos venido trabajando. Tenemos que tratar de visibilizar el envejecimiento y tratar de quitar estos eufemismos que nos hacen pensar que la vejez es algo feo y entonces inventamos que el adulto mayor y que los viejitos, que los abuelitos, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales ha sido ese, a visibilizar el envejecimiento, ¿sí? Y tratar de quitar estos estereotipos, ¿sí? También, pero como yo les decía, transitamos por diferentes elementos de entender. Entonces, iniciamos con los mecanismos biológicos, pero después nos fuimos entendiendo que esto era mucho más ecológico y que teníamos que trabajar para un envejecimiento saludable. Entendido como un envejecimiento saludable, no como ausencia de enfermedad, sino con toda esa posibilidad de entender que la salud tiene como elementos fundamentales el poder desarrollar las capacidades humanas que todas las personas tenemos. Capacidad de pensar, de sentir, de crearse futuros, de plantearse proyectos, de trabajar para nuevas cosas y pensar. Y nosotros es la visión que tenemos, que ya no podemos seguir pensando en estas etapas de desarrollo que hemos venido trabajando desde siempre, que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y después
y ya nos vamos a morir. Ahora la expectativa, que ya lo veremos, ha avanzado y entonces tendremos que pensar en que a lo largo de la vida podemos seguirnos desarrollando. Muchas veces solo lo pensamos para ciertos sectores políticos, económicos o grupos. Pero en este caso estamos pensando nosotros en que durante el envejecimiento, tenemos todas las posibilidades de seguirnos desarrollando y trabajar para ello. La que sigue, porque no sé cómo es esto. ¿Sí? Entonces, los objetivos que hemos tenido es generar conocimientos científicos originales, modelos de atención que nos permitan lograr esto que yo les estoy platicando, desarrollar escenarios universitarios para la práctica profesional gerontológica y retroalimentar los planes y programas de estudio, ¿sí? Entonces es así como a lo largo de todos estos años hemos venido entonces trabajando en la construcción de todos estos elementos que les platico, que estamos reconociendo y identificando como elementos fundamentales para poder entender este fenómeno que es el envejecimiento, que es un fenómeno multidimensional, en el que atraviesan elementos, como yo les decía, biológicos, políticos, económicos, y que dependiendo de dónde nacemos, crecemos, va a ser la forma en la cual vamos a envejecer, ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos que nosotros, como yo les decía, era retroalimentar todos estos elementos, hemos tenido también el trabajar en esta unidad para trabajar en una docencia. La que sigue, por favor. Para las áreas fundamentales es prepararnos para ejercer la docencia en este ámbito. La que sigue, por favor. El desarrollo de investigación. Si no nos planteamos problemas, si no nos hacemos preguntas, es difícil que podamos trabajar para incrementar el conocimiento y plantearnos proyectos y resoluciones ante estas problemáticas, ¿no? A la problemática que se desprende del fenómeno del envejecimiento, porque quiero comentar y decir y reconocer que el envejecimiento no es un problema y que muchas veces se plantea desde esa perspectiva. El envejecimiento es un logro que se ha tenido por los avances de la ciencia, de la tecnología y de todas las ciencias, ¿sí? Para que hoy podamos vivir muchos más años. Pero lo que tenemos que pensar es en qué condiciones y cómo. Y eso es por eso la importancia de plantearnos proyectos de investigación. Y como les decía, también hemos trabajado para la elaboración y actualización de planes de estudio y poder retroalimentar a los planes y programas en la medida en que ahora tenemos un nuevo escenario demográfico, ¿sí? Mientras que en un momento la pediatría o la población infantil o adolescente tuvo una relevancia fundamental, el envejecimiento en este momento está adquiriendo una relevancia fundamental debido a esta transformación que se está dando en la cuestión demográfica. Y de ahí, con este trabajo que hemos realizado, es como surge la licenciatura en desarrollo comunitario, ¿sí? A partir de todo esto, de las investigaciones que hemos venido trabajando, nació desde luego este proyecto, ¿sí? Como fruto de todo esto. La que sigue, por favor. Y como les decía, nosotros hemos tenido diferentes líneas de investigación en las que seguimos trabajando. Desde luego en bioquímica clínica y envejecimiento, desarrollo cognitivo, que es importante, educación y desarrollo integral gerontológico, el estrés oxidativo y la influencia en enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, que son enfermedades mucho más frecuentes en este momento. Nutrición y envejecimientos, proceso inflamatorio y enfermedades crónicas, programas de gerontología comunitaria y odontogeriatría, que son las diferentes áreas y se van incrementando a medida de que vamos avanzando en el estudio, ¿sí? Las principales aportaciones que hemos tenido nosotros como esta unidad, creemos que hemos trabajado, fuimos pioneros en el trabajo en estrés oxidativo, ¿sí? Y envejecimiento y enfermedades crónicas, en el desarrollo de un modelo de atención que nos permitió plantear esta licenciatura en desarrollo comunitario para el envejecimiento. Definir lo que es envejecimiento también, porque encontramos múltiples definiciones, pero para lo que nosotros desde muchas áreas, y no creemos que esté mal,
No cuestionamos eso, pero para el trabajo que nosotros estamos haciendo en envejecimiento, nosotros consideramos que el envejecimiento inicia alrededor de la quinta década. Si bien es cierto que se habla de que se envejece desde que nacemos, pensamos que tiene que ver más bien con cuestiones celulares, etcétera, pero para el trabajo que nosotros realizamos, consideramos que el envejecimiento inicia en la quinta década. Y entonces tenemos también pues, la creación de este plan de estudio, un constructo de desarrollo humano durante el envejecimiento y también producción editorial que hace que nosotros estemos retroalimentando justamente y publicando lo que nosotros hacemos en este tema para que así pues quien esté interesado en esta temática vea los avances que tenemos en México y en el área que nosotros estamos trabajando, ¿sí? La que sigue, por favor. Y una vez que he presentado este contexto para que veamos cuál es el origen de esta licenciatura y por qué surge así, yo les quiero comentar el concepto de vejez que nosotros estamos trabajando. Y si lo consideramos desde esta perspectiva, tenemos que pensar que para trabajarlo necesitamos de la ayuda de las diferentes disciplinas. Si yo digo que es un evento, que es un proceso que es multidimensional, no lo puedo entender desde la biología exclusivamente, no lo puedo entender desde la psicología exclusivamente y tampoco podría entenderlo con esta disciplina exclusivamente que está en construcción, que es la gerontología. Necesito, ¿sí?, del trabajo con otras disciplinas para poder dar respuesta a este tema del envejecimiento. Y entonces, como es un constructo individual, pero también es colectivo, pero también implica cada quien vivenciamos y la vamos a vivir o las estamos viviendo de diferente forma la vejez y el envejecimiento. Tiene que ver con nuestra propia percepción del mundo, ¿sí?, de la forma en la que hemos vivido, pero también es una construcción social, ¿sí?, y que nos dice que a los 60 años, cuando menos aquí en México, a partir de los 60 años somos viejos, ¿sí?, y que está determinada por una cultura y adopta significados y características generales de esto, pero que es un concepto dinámico y que se va modificando. Por ejemplo, yo les digo, ahorita aquí en México la vejez se inicia de acuerdo a esta construcción social a los 60, pero en otros países como en Europa es a los 65 años, entonces la cultura está determinando todo esto, ¿no? Entonces es a lo mejor en poco tiempo, por cuestiones políticas y económicas, a los que vienen detrás de nosotros les va a tocar ser viejos a lo mejor a los 65, a los 70 o a los 80. Entonces esto es dinámico. Por lo tanto, tenemos que tener mucha claridad en eso para ver la forma en la que podemos trabajar, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que, por lo tanto, no hay una vejez, sino existen vejeces. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, yo solamente les planteo aquí, les presento unas fotografías para que ustedes vean las diferentes vejeces que hay, ¿sí? De los que tienen que trabajar para vivir, de los que pueden gozar de un ocio, de una recreación, de los que tienen un trabajo actualmente, de los que cuentan, la que sigue, por favor, con una jubilación o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que tenemos que considerar, ¿sí? De los centenarios, que cada vez hay más centenarios, ¿sí? Y que entonces todo esto tenemos que estarlo revisando. La que sigue, por favor. La que sigue. Y entonces, solo un breve contexto. El 13% de la población mundial es mayor de 60 años, ¿sí? En este momento. Para el 2050, esta cifra se duplicará, ¿sí? Y ya decimos 2050, pero ustedes saben cómo avanza el tiempo, ¿no? Lo que representará el 26%, ¿sí? El número de personas mayores de 80 años se está incrementando notablemente. Ustedes incluso vean, por ejemplo, la delegación Benito Juárez, ¿sí? Es una de las delegaciones más envejecidas. Uno puede ir a cualquier lugar, va uno a los restaurantes, y uno voltea y uno ve cómo se ha incrementado esta proporción de personas envejecidas. La que sigue, por favor. En el año 2017, el 10,5% de la población, ¿sí?, tiene más de 60 años aquí en México, ¿sí? El 10%, ¿ok? Entonces vean
Y para el 2050 vamos a ser el 27.7%. Claro, si llego, porque ya para entonces tendré como 90 años, ¿no? Más o menos. Entonces, vean, ¿sí?, estas cantidades para que vean ustedes la importancia de generar un plan de estudios. ¿Por qué justifica esto trabajar en esto? Porque las condiciones, y desde la perspectiva que ustedes van a ver que le estamos trabajando, porque en las condiciones en las que vivimos en México, económicas, políticas y sociales, no nos va a permitir trabajar desde la asistencia y desde la atención, sino que tenemos que trabajar desde otra perspectiva para potenciar justamente, ¿sí?, los procesos de las personas envejecidas, ¿sí?, porque no va a ser posible dar atención y pensar que muchas veces para el día que es la conmemoración, en realidad, que es la conmemoración del Día del Anciano y que se dice que es una celebración, si no es una conmemoración. Mucho se habla de que va uno a los eventos y de lo que se encuentra uno más es atención y dicen que necesitamos más geriatras. Pues sí, puede ser que se necesiten, sí, porque hay quienes sí lo necesitan. Pero ¿qué les parece si podemos trabajar más desde otra perspectiva, desde prevención, etcétera, para justamente fortalecer las capacidades y pensar que ningún estado va a poder sostener esto? La que sigue, por favor. Nuestro país experimenta un envejecimiento moderadamente avanzado. Eso es muy importante, ¿sí? Y vean cómo entre el 2000 y el 2010 la población mayor de 60 años creció a una tasa anual de 3.8, ¿sí? La esperanza de vida, miren, la esperanza de vida, ¿sí?, a los 60 años es de 22.9 años, ¿sí?, para las mujeres. O sea, si hoy yo tengo 60 años, en este momento yo voy a vivir 20 años más. ¿Qué voy a hacer en esos 20 años? Y por eso estamos trabajando esta licenciatura, porque lo que se necesita es dar opciones a las personas que estamos en ese proceso o las personas que estamos ya envejecidas, ¿sí? Y vean cómo hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Sí es cierto que en todo el mundo las mujeres vivimos más, pero ¿en qué condiciones? Eso es lo importante, saber, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Y eso es lo que hay que analizar. La que sigue, por favor. El 75% de los mayores de 60 años no cuenta con alguna jubilación o pensión contributiva. Eso de que nos dicen que ya estamos todos jubilados y que los de 60 años nos sentemos, no podemos, porque vean, la realidad es que no es que queramos trabajar, necesitamos seguir trabajando para poder vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y de acuerdo con el informe sobre medición de la pobreza, ¿sí?, el 5.6% de los mayores de 60 años viven en pobreza extrema, ¿sí? En pobreza moderada, 4.5 millones. Y el 3.4 millones son vulnerables por carencia social y un millón más por ingresos. Entonces, este es el escenario que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos propuesto ante esto? Lo que sigue, que tenemos varios retos, ¿sí? Tenemos que pensar en un desarrollo integral gerontológico en donde los viejos, no solo por ser viejos, tengamos que permanecer marginados y aislados, ¿sí?, sino que tiene que haber oportunidades. Dije, el concepto de envejecimiento es dinámico. No podemos seguir pensando en que solamente las instituciones de gobierno que se encargan de hacer políticas vinculadas con esto, o programas, más bien programas, porque en realidad hay poca política en torno a esto, sino más bien son programas que tienen que ver con, pues, con administraciones, ¿sí? Y que sí es importante que a lo mejor el ocio y la recreación son fundamentales, pero la vejez es dinámica y ahora, o que sea también de los que están de empacadores, ¿verdad? Que esos sean los puestos que se ofrecen para las personas mayores de 60 años. Cada vez vamos incorporándonos a la etapa de la vejez personas con otras condiciones,
Por lo tanto, requerimos de otras opciones también. Algunos necesitaremos seguir trabajando. Otros podemos hacer uso de nuestra libertad para recrearnos, sí tenemos los recursos, pero muchos otros no. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Entonces, les decía yo, estamos planteando nosotros por un desarrollo integral gerontológico. Sí vamos a necesitar un reto de plantearnos para grupos específicos. No es lo mismo envejecer, como yo decía hace rato, en la delegación Benito Juárez o en la delegación Iztapalapa. No es lo mismo envejecer en el sur de la República Mexicana que en el norte o en el centro. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar también en grupos específicos. No es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer. Por lo tanto, tenemos que atender ese tipo de situaciones, de igualdad y de equidad. La vejez se vuelve invisible, por eso, como les decía yo, se inventan nombres. Todos hemos querido vivir más, pero no queremos ser viejos, ¿sí? Todos queremos vivir más, pero no ser viejos, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar para ello. Para la salud, desde luego, es importantísima la prevención. Los retos demográficos y socioeconómicos, se va incrementando la población, ¿sí? Más de las de 80 años y más de centenarios también está aumentando. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Cuestiones educativas. Yo les decía que ya no es posible pensar en que ya terminamos de estudiar a los 20, 25 años, después trabajamos y después nos sentamos. Ya vieron ustedes que vamos a vivir 20 años más después de los 60 años. Pues se ha planteado, los grandes pensadores en este tema, pues hablan de que ahora ya esto se tiene que romper y que a lo mejor después de haber trabajado, sí tenemos esas posibilidades y si nos interesa, podemos seguir educándonos, ¿sí? En el área que nosotros queremos, explotar esas potencialidades o esas cuestiones que nosotros teníamos, pero que de alguna manera por habernos metido en la dinámica de la sociedad en la cual ahí estamos inmersos, las mujeres, por ejemplo, casarnos, tener los hijos, trabajar y después cuidar nietos. ¿Qué les parece que podríamos seguir haciendo otro tipo de cosas, sí? Y desde luego que también de cuidado. Porque tampoco voy a tratar aquí de que ustedes piensen que pues es un tema así como muy rosa. Desde luego que también hay necesidades de cuidado. Pero yo creo que también tenemos que pensar que el cuidado lo podemos necesitar a cualquier edad, ¿sí? A cualquier edad. Si tenemos un accidente, vamos a necesitar de cuidados, ¿no? Pero si trabajamos en conjunto con todos estos elementos, es probablemente que podamos ir disminuyendo esas necesidades de cuidado para ir potenciando las capacidades que tenemos. La que sigue, por favor. Es así, entonces, en este contexto que surge este plan de estudios. Desarrollo comunitario para el envejecimiento. Tiene una duración de 4 años, un plan anual que está conformado por 358 créditos distribuidos con 40 asignaturas. Está trabajado desde una perspectiva interdisciplinaria, desde una perspectiva de género y de la interculturalidad, porque consideramos que solo de esa manera podemos tratar de entender un poco este fenómeno. El título que se otorga es licenciado en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento y tiene también una opción técnica, ¿sí? Pero nosotros estamos trabajando para que nuestros estudiantes estén en esta licenciatura. Y como les decía, dura 4 años. La que sigue, por favor. Entonces, el objetivo: formar profesionistas con carácter interdisciplinario, con capacidad para analizar, diseñar, ejecutar y evaluar acciones enfocadas a la gestión y promoción del desarrollo integral de las personas a medida que envejecen, con habilidades para proponer y desarrollar programas que potencien las capacidades de los individuos en proceso de envejecimiento a fin de responder los desafíos sociales en el marco de la comunidad, de las instituciones públicas y privadas, de la sociedad civil con perspectiva de género y interculturalidad. La que sigue, por favor. El perfil profesional. ¿Qué esperamos que estos profesionistas salgan y hagan en el mundo social? Que actúen en la construcción de acciones sociales en materia de desarrollo comunitario, envejecimiento saludable, gestión social y educación. Que potencien las capacidades de las personas en proceso de envejecimiento para favorecer la inclusión en la sociedad y resolver las necesidades que demanda esta población en los diferentes contextos.
También desarrolla proyectos y programas para promover la participación ciudadana. Este es el eje fundamental que nosotros estamos trabajando, ¿sí? La participación de las personas, ¿sí? En los diferentes escenarios en los que ellos están. En su casa, si quieren en su casa, y seguir cuidando a los nietos, darles elementos para que ellos cuiden mejor a los nietos, por ejemplo, establecer programas de ese tipo, de tal manera que se potencie también ese desarrollo de ese niño en colaboración con la persona que tiene más experiencia en la vida, pero que requiere de habilidades y de conocimientos para eso. La que sigue, por favor. Podrá desempeñarse como gestor, promotor, consultor y diseñador de programas y proyectos. Sabemos que todas las licenciaturas a nivel general tienen problemas para la inserción en el mercado laboral. Entonces estamos también preparándolos con algunas asignaturas de tal manera que también ellos puedan generar, ¿sí? O tengan las capacidades para pensar en proyectos que puedan salir de ellos mismos, pero que beneficien a la sociedad. Podrá colaborar en instituciones de desarrollo social, tales como secretarías, procuradurías, etcétera. Esto que nosotros estamos planteando tampoco no es producto nada más porque nosotros, digamos, ha sido a partir del trabajo que nosotros hemos venido desarrollando como unidad de investigación, en donde nos hemos acercado a diferentes organismos que nos han solicitado apoyo, y en la medida de eso hemos visto de la importancia de formar estos recursos profesionales que puedan insertarse en estas entidades como instituciones de seguridad social, como es el ISSSTE, como el IMSS, Desarrollo Social, etcétera. También podrá colaborar en el ámbito privado con aquellas empresas que cuenten con programas de responsabilidad social y participar dentro de organizaciones civiles, fundaciones, etcétera. La que sigue, por favor. Faltó la anterior. Aquí no se... Esta. No, la de los campos de conocimiento. ¿Cómo podremos, sí, en la formación de los alumnos, trabajar para que efectivamente puedan tener esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes para trabajar en este ámbito? Pues hemos echado mano de estos campos de conocimiento, el humanístico social, el cual proporcionará esos conocimientos, ¿sí?, que nos ayuden a entender el mundo social desde una perspectiva crítica y que podamos analizar, ¿sí?, este fenómeno del envejecimiento desde sus diferentes aristas. La gerontología social y comunitaria, que es una disciplina en construcción que nos ayudará a entender esta tríada tan importante que es envejecimiento, vejez y viejo, que son las áreas en las que tendríamos que hacer investigación, en esas tres áreas. Promoción de la salud. Yo les decía, en la situación en la que está nuestro país y en general los países de Latinoamérica, e incluso yo les puedo decir que en Europa, esos modelos que ellos hicieron de casas, de residencias, en donde ahí albergan al mayor número de personas envejecidas, no está siendo funcional ya. Al paso de los años se dieron cuenta que no es así. Nosotros somos seres humanos que nos gusta estar en interacción con otros, de poder compartir de manera intergeneracional. Sí, el hecho de que porque seamos mayores de 60 años tengamos que estar aislados en una residencia preciosa, ¿sí?, con muchos elementos que a veces no vamos a poder pagar todos, ¿sí?, porque por lo general cuestan, ¿sí? A lo mejor algunos sí queremos eso, pero muchos otros no. Y entonces tenemos que trabajar en este elemento de la promoción de la salud, pero como yo les decía, entendida desde esta perspectiva de potenciar y desarrollar las capacidades humanas que todos tenemos, de pensar, de soñar, de crearnos futuros, de plantearnos pequeños proyectos, sean grandes, sean cortos, pero que podamos tener esa oportunidad. Desde luego es fundamental un campo de conocimiento filosófico metodológico que nos dé también los conocimientos y las herramientas para poder entender el mundo desde la perspectiva de la investigación, que sepamos cómo estamos concibiendo al otro, cómo estamos concibiendo la realidad, ¿sí?, desde qué elementos vamos a trabajar, desde qué metodologías de investigación. Habrá procesos en los que se requieran de un trabajo muy serio desde una perspectiva cuantitativa, pero dado que el envejecimiento y la vejez también tiene procesos subjetivos, también a lo mejor tendremos que hacer uso de metodologías cualitativas. Y desde luego un campo de desarrollo profesional, porque también tenemos que trabajar para que este profesionista adquiera los elementos que le permitan insertar
insertarse en la sociedad, como desarrollo de habilidades de comunicación, por ejemplo, y de otros elementos que son muy importantes para que él pueda actuar en la sociedad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo vamos? 5 minutos. Ok, entonces esta es las áreas básica, intermedia y de profundización, con 2 áreas de profundización: gestión social y envejecimiento saludable. La que sigue, por favor. Solamente les quiero, no van a alcanzar a ver, desafortunadamente, muy bien. El primer año, para que vean más o menos cómo estamos trabajando. Son 2 materias integradoras en cada uno de los 4 años, en donde los bloques con los cuales estamos trabajando alimentan a cada una de estas materias integradoras, en donde los alumnos en estos momentos, en estas materias, se acercan a la comunidad. Tienen conocimientos teóricos, como ustedes ven, de diferentes áreas que son muy importantes para que podamos ir comprendiendo este fenómeno, pero ya en la realidad. Y que aquí en el área de intervención se hace un diagnóstico de la comunidad, en donde se acercan a ver cuáles son las problemáticas a partir de metodologías participativas, no que lleguemos nosotros diciendo esto es lo que ustedes necesitan, sino al revés, un trabajo en donde la gente sea lo que nos diga qué necesitan, y en cada comunidad es diferente a la que vamos, y también para que vayan construyendo sus propios proyectos. El inglés está incorporado a lo largo de estas nuevas licenciaturas, tienen incorporado el inglés durante los 4 años, con la posibilidad de que los alumnos puedan pues realizar la movilidad, programa tan importante de la universidad. Les quiero comentar que y así es, si pasa la que sigue, así es cada uno de los 4 años. Estas materias integradoras van estando, ¿sí?, en cada uno de los años, para que vayan construyendo sus proyectos, sus diagnósticos, sus intervenciones. En este año ya hacen intervención, en este año ya tienen su proyecto y empiezan a ir a la comunidad a rescatar los datos que después, en el siguiente año, en el tercer año, van a irlos analizando y van a ir viendo qué es lo que van a ir trabajando. En el momento ahorita que les digo, tenemos 3 generaciones, tenemos la fortuna de que una chica brasileña ya está en un programa de movilidad con nosotros, está cursando un semestre, porque para ella lo que le llamó mucho la atención, en Brasil cursa la licenciatura en gerontología, pero tiene una mirada más médica. Y entonces lo que a ella le llamó la atención es esta mirada social del envejecimiento. La que sigue, por favor. Y ya finalmente, esto es la que sigue, lo que hemos venido trabajando, pero sí hemos tenido obstáculos, que es importante, ¿sí?, que todos sepamos de que trabajar desde una perspectiva con estas características tiene sus obstáculos y son serios. La que sigue, por favor. Hemos tenido que trabajar sobre esto de los prejuicios y de los estereotipos, ¿sí? Trabajar mucho, o sea, el primer obstáculo es la formación de los profesores es disciplinaria y por lo tanto, ¿sí?, eso nos dificulta de repente todo este asunto. Cuestiones administrativas, nosotros estamos en Tlaxcala y eso, ¿sí?, ya de entrada, eso ha significado también una situación problemática, porque los alumnos que van para allá tienen que irse a vivir allá. Y no estamos preparados, ni padres, ni alumnos, ni jóvenes, para tener una vida de esta naturaleza. Y entonces esa también ha sido una problemática para nosotros, ¿sí? Y la visión disciplinaria, desde luego, de los alumnos, en la cual tenemos que trabajar para que puedan empezar a mirar desde esta forma que nosotros estamos planteando y ver cómo se pueden conjugar, ¿sí?, todos estos elementos para poder trabajar. Los recursos escasos que ellos llevan, académicos, como yo les decía, ¿sí?, no tienen una buena comprensión de lectura, lo cual nosotros trabajamos mucho sobre eso. Entonces hay que trabajar con ellos en esa perspectiva, etcétera, ¿no? Y de los recursos para enfrentar la vida, que ahí, como tienen que estar solos, eso también dificulta. La que sigue, por favor, y ya con esto termino. Avances y retos. Sí estamos avanzando en esta cultura hacia el envejecimiento. Los alumnos están entendiendo, alrededor en los municipios también se están acercando y nosotros nos estamos acercando también a ellos para hacer este trabajo.
La formación docente, hemos avanzado en eso. Tenemos con mucha frecuencia nuestros cursos, nuestro trabajo para que podamos ir entendiendo esto y trabajar en estos bloques que yo les decía y con las materias integradoras puede haber ese intercambio y esa retroalimentación. Hemos avanzado mucho en las prácticas de campo y en el contacto con las comunidades, que desde luego eso es fundamental. Una licenciatura de esta naturaleza no la podemos hacer desde dentro de la escuela exclusivamente, sino que tenemos que salir al campo y eso sí hemos avanzado. Y también les quiero comentar que incluso con esta situación de que estamos nosotros en Tlaxcala y que también no solo es para los alumnos, sino también para los profesores, porque los profesores tampoco, pues significa ir y venir. Y en este momento todavía no tenemos resueltas situaciones administrativas de tiempos completos, de poderles dar mayor cantidad de horas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también dificulta. Sin embargo, ¿sí?, creemos que estamos consolidando un grupo de trabajo entre antropólogos, historiadores internacionalistas, sociólogos, historiadores, psicólogos, ¿sí?, arqueólogos. Entonces estamos trabajando con todos ellos, que si bien es cierto, sí les digo, sí es muy difícil, ¿sí?, pero no nos, digo, yo creo, soy necia, soy terca, y entonces yo sigo trabajando para que podamos lograr y tener una visión como la que les he vertido aquí, como la que estamos planteando para esta licenciatura y lograr la meta de que estos estudiantes tengan esta mirada diferente hacia estos objetos tan complejos como es el envejecimiento. Muchas gracias.